¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos a Iglesia Renacer, tanto por línea como presentes. Día de hoy queremos hablar de un tema que creo yo a Dios le encanta escuchar. Quiero el día de hoy, sé que hemos estado hablando acerca de lo que es la santidad de Dios, pero me he tomado un receso por cuestiones del Día de Acción de Gracias, ya que no sé si se celebra por todo el mundo, pero sé que aquí en los Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias. Es un día donde celebramos la Acción de Gracias, pero creo que muchos se les olvida y se dedican, hay quienes le llaman el Día del Pavo. Pobre pavo, no tiene nada que ver con la situación, pero es un día donde deberíamos de darle gracias a Dios. Lo estaremos celebrando este día jueves, pero la verdad es que todos los días debería de ser un día de agradecimiento para Dios, pues el hecho de que estemos vivos es porque Él nos ha permitido bajo su gracia y su misericordia. Por lo tanto, debemos de darle gracias a Él por todas las bendiciones recibidas. Veamos entonces, con esto en mente, quiero hablarles el día de hoy acerca de características de un cristiano agradecido. ¿Cuáles son las características de un cristiano agradecido? Y vamos a entrar de lleno. Muchos dan gracias a Dios porque ya me estoy acostumbrando a usar una sola hoja. Ya no son dos, es una sola. Pero bueno, características de un cristiano agradecido. Veámoslo, porque creo yo que esto le interesa a Dios. ¿Por qué razón? Si usted recuerda, una de las grandes sanidades que Jesús manifestó fue cuando sanó a 10 leprosos. Y solamente uno de ellos regresó. Eso me habla a mí muchísimo del corazón del ser humano, que no somos en realidad agradecidos con Él, que se nos olvida por cualquiera que sea la situación. Mire, siempre yo he aprendido esto en mi vida. Siempre van a haber personas que están en una mejor condición que la mía. Pero al mismo tiempo también van a haber otros que están en una condición peor en la que yo me encuentro. Por lo tanto, debo ser agradecido con Dios, no importa en la situación que yo me encuentre. Pero veamos bíblicamente cuáles son estas características de un cristiano agradecido. Y hasta el tema lo pensé, ¿verdad? ¿Cómo ponerlo? Porque un cristiano agradecido es en inglés se le llama como un oxymoron, algo que se contradice. Porque si soy cristiano debo ser agradecido, pero lamentablemente a veces no lo somos. Vamos a tomar Romanos 12:1. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y les he venido diciendo ya desde hace un par de semanas, ¿verdad? Creo que vamos a tener que hablar acerca de qué es la adoración a Dios. Muchos la confundimos, creemos que cuando venimos acá y lloramos enfrente del altar a moco tendido y levantamos las manos, eso es adoración a Dios. La adoración a Dios va mucho más allá que levantar las manos, abrir la boca y entonar un canto. Quiero que lo vaya entendiendo. Pero veamos, de acuerdo a este versículo, Romanos 12:1, vamos a reconocer, o deberíamos de reconocer, las misericordias de Dios para con nuestra vida. Su misericordia se manifiesta en protección, especialmente el día de hoy. ¿Cuántos millones de personas no han muerto solamente aquí en los Estados Unidos?
De nuevo, supuestamente, ¿verdad? Porque ya ni se puede confiar ni en los medios de comunicación. Pero ¿cuánta gente ha muerto alrededor del mundo por un pequeño virus? Mas sin embargo, todavía algunos de nosotros estamos de pie y no nos ha sucedido absolutamente nada. ¿Eso es por qué? Por la protección de Dios sobre nuestras vidas. En provisión, aun cuando hay gente que no tiene, mire, es difícil a veces, ¿verdad? Pensar que haya gente que no tiene que comer, pero lo hay. Inclusive aquí en los Estados Unidos, a veces porque queremos pretender que todo está bien, no lo damos a conocer, pero a veces no tenemos ni siquiera que comer. También en el perdón. ¿Cuánto se nos olvida esta situación? ¿Por qué debo perdonar a aquel que ha transgredido en contra mía? Porque yo fui perdonado por él. Es bien sencilla la cosa, pero se nos pasa por alto las nuevas oportunidades que el Señor nos da cada día a cada uno de nosotros durante todo este año que casi ya se nos va. Pero debemos recordar y ser agradecidos con Él por todas las cosas buenas que Él nos ha permitido tener hasta el día de hoy. Creo yo que este reconocimiento de la misericordia de Dios nos debe llenar el corazón de agradecimiento para con nuestro Dios. Así que este día, en lugar de quejarse de que no puedo estar con todos mis amigos, todas mis familias reunidos porque la pandemia, dale gracias a Dios porque te tiene vivo, porque vas a comer aunque sea frijolitos en casamiento, con arroz, no importa lo que vaya a comer. Démosle gracias a Él, porque Él merece que nosotros le demos nuestro agradecimiento. Número 1, de acuerdo a este versículo, un cristiano agradecido tiene una actitud de entrega voluntaria a Dios. Una vez más, eso de que tengo que ir a la iglesia, no sé de dónde lo sacamos. Pero yo no tengo que ir a la iglesia. Que algunos me dirán, sí, tienes que ir, tú eres el pastor. No tengo que ir. Es mi deseo hacerlo. Quiero que lo entienda. Como igual cualquiera puede decir, pues yo no tengo que ser agradecido con Dios. Créeme que sí tienes. Porque esto que tú respiras, cuando Él dice te vas, te vas. Entonces debemos de ser agradecidos. Un cristiano agradecido tiene una actitud de entrega voluntaria a Dios. Romanos 12:1 lo leímos, voy a leer ahora una parte. Por lo tanto, dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¡Wow! Mire, basta con detenernos un poquito y preguntar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si usted me dice, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Úigame, cuidado. ¿Qué es lo que no ha hecho por nosotros? Que sea, dice, un sacrificio, ¿qué? Vivo y santo. Este versículo nos habla de un sacrificio vivo. Al pensar en un sacrificio vivo, esto nos debe recordar que en el Antiguo Testamento un animalito era llevado para ser sacrificado. ¿Cierto o no? ¿A cuántos animalitos usted ve ir ellos solitos llegaban al templo para ser degollados? Ninguno. Eran llevados. Incluso se dice que el animal sentía, y me imagino yo, el olor que había en ese santuario donde se degollaba tanto animal. El animalito presentía dónde lo llevaban, pero lo llevaban. Era obligado, no iba él voluntariamente. Tenía que ser llevado por la persona que lo iba a entregar en sacrificio en el altar. Pero el versículo que estamos leyendo
nos dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Sacrificios vivos. Es decir, que voluntariamente usted y yo tengamos una actitud de entrega para con Dios. Que podamos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¡Qué tremendo! Mire, ¿dónde escuchamos eso anteriormente? En el Getsemaní. Jesús dice la palabra que su sudor era hasta como gotas de sangre. ¿Por qué razón? Está pidiéndole al Padre, si hubiera alguna otra forma de que el hombre pudiera obtener salvación. ¿Pero qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué tremendo! Es una entrega. Es una entrega, una actitud de entrega voluntaria. Nadie nos obliga, ni Dios mismo nos va a obligar a hacer algo que usted y yo no queramos hacer. Mire conmigo, Éxodo 21, 5 y 6 nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Nos dice, deje tomar, qué bueno que me dejaron agua. Nos dice el versículo, sin embargo, el esclavo puede declarar, escuche, sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. ¡Wow! Esto para nosotros entenderlo es duro. Un esclavo, una persona que fue comprada como esclavo, pero cuando tiene la oportunidad de ser libre, no quiere hacerlo. La que no cabe en la mente de nosotros. Déjeme recordarle, usted y yo estábamos en el mercado público, el mercado negro, como esclavos. Y Cristo nos compró con su preciosa sangre. A algunos no les gusta escuchar que somos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Y si Cristo nos compró con su preciosa sangre, ahora somos ¿qué? Esclavos de Jesús. Pero ahora decimos, soy libre, y hasta cantamos, libre, Dios me hizo libre. ¿Libre de qué? No para que hagas lo que se te da la gana. Es libre para poder decirle no al pecado. Sigamos. No quiero ser libre, dice el esclavo. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente, ¿qué dice? Le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Mire qué cosa. Y andamos bien bonitos, ¿verdad? Con un arito que nos ponemos y creemos que esclavo. Eso es lo que se le hacía al esclavo. ¿Pero qué dice? Se dio cuenta que no dice que ahora que es libre. No, es que él no quiere ser libre. Dice que ama tanto a su Señor y a su esposa y a sus hijos que no quiere ser libre. Entonces, como señal, le perforaban la oreja. Y ahora iba ¿qué? Iba a servir a su amo de por vida. Y acá vemos muchos que no queremos servir a Dios de por vida. De vez en cuando nos gusta salirnos y hacer lo que nosotros queremos. Hacer nuestra voluntad. No sé qué tipo de cristianismo será eso, pero no es el cristianismo bíblico. Un cristiano agradecido tiene una actitud de entrega voluntaria a Dios. Esto es voluntario. Nadie te va a obligar a que lo hagas. Deuteronomio 15, 16 y 17 nos dice, pero supongamos
que tu siervo dice: no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia, y le ha ido bien en tu casa. Mire, yo puedo decir como este siervo, como este esclavo: me he encariñado contigo y tu familia, la familia de Dios. ¿Qué dice? Me ha ido bien. Yo le digo, en el mundo a mí me fue re mal. Yo no sé a usted, a cuántos tal vez le fue bien en el mundo, pero a mí me fue re mal. Y yo empecé a vivir la vida cuando vine a los pies de Cristo Jesús. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Qué dice? Versículo 17. En ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. Me encanta. Todos queremos llamarlos siervos del Altísimo. Somos esclavos del Señor. Y debemos de hacer lo que. Por eso no entiendo cuando a veces de repente dejo de ver a alguien que he conocido por mucho tiempo y después nos vemos y todavía seguís en eso del cristianismo. Es que no tengo opción. Nadie me está obligando. Es voluntario. Pero lo voy a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que soporte. No. Por todo el resto de mi vida. Por el resto de mi vida voy a ser un siervo de mi Señor. Punto número 2. Las características del cristiano agradecido no solamente es uno que tiene una actitud de entrega voluntaria a Dios, sino que también un cristiano agradecido se aparta de lo que no es agradable para su Señor. ¿Me escuchó? Se aparta, de nuevo, no lo apartan, Él se aparta, Él escoge hacerlo. Romanos 12:1 nuevamente, que dice que sea un sacrificio vivo. No que lo tengan que llevar como el cordero que llevaban a deshogar, a quitarle la vida. No, voluntariamente, que sea un sacrificio vivo y santo. Me encanta. Un sacrificio vivo y santo. El cristiano agradecido se aparta de lo que no le agrada a su Señor. La palabra santo nos habla de algo apartado para Dios. Nos encanta, ¿verdad? Igual, somos santos. Pero creemos nosotros que estamos como santos cuando muchos estamos como Blue Demon. La palabra santo nos habla de algo apartado para Dios. Entonces no puedo hacer ciertas cosas, no porque alguien me esté obligando a no hacerlas, no, sino porque he sido apartado para Dios. Es decir, que un cristiano que tiene agradecimiento para Dios en su corazón, tiene que procurar apartarse de aquellas cosas que ofenden la santidad de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Muchos, ¿cuántos han oído esto? Es que ya te lavaron el cerebro ahí en esa iglesia. La iglesia no me manda a mí. Es Él quien me manda a mí. La esposa te cambió, el marido. No, ningún cónyuge manda al otro. El esposo es Él. Hello. El cristiano agradecido es un cristiano que reconoce su pecado. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que a pesar de que ya somos cristianos, sigues pecando? Ups, algunos dijeron ahí, ya me vieron. No necesito verlo. Todavía sigue esa vieja naturaleza en ti.
Pero tienes que voluntariamente escoger no hacer las cosas que a Él no le agradan. El cristiano agradecido reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, que no es eso el arrepentimiento al cual Dios nos llamó, pues. Muchos solo reconocen su pecado, si es que lo reconocen, pero no quieren confesarlo y mucho menos apartarse de su pecado. Y la Biblia nos dice muy claramente, el que encubre su pecado o el que no lo quiere confesar, el que lo quiere negar, no prosperará. Por lo tanto, el cristiano agradecido reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta. Pero no lo hace por imposición de una iglesia o de una doctrina. O por miedo a un castigo. ¿Se acuerda? A Dios no le gusta eso, Dios te va a castigar. Dios no está en el negocio de andar castigando a nadie. Tú solito te castigas. ¿Cómo? Por desobediente, por no querer ser agradecido con Dios. Sino por amor y agradecimiento a Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Porque si no mi esposa se enoja. Que se enoje. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque amo a aquel que compró mi vida cuando estaba esclavizado por el pecado. Y Cristo vino, tuvo misericordia de mí y pagó el precio que yo no podía pagar. Estoy agradecido con Dios y por esa razón debo ser agradecido. No solamente el día de acción de gracias, todos los días. Y no solamente cuando me está yendo bien, sino que en todo tiempo, en toda situación. Tenemos a Pablo encadenado en un calabozo. Y déjeme recordarle, porque a veces no sabemos nosotros, creemos que como el calabozo de aquí, ¿verdad? Estaba encerrado en hasta televisor les tienen aquí y tienen comida los tres tiempos del día. Eso no es estar preso. Pablo estaba encadenado en la celda y no habían baños. Aquí tienen su bañito ahí al lado. No, esa celda donde Pablo estaba olía muy feo porque ahí se hacían sus necesidades. Pero ¿qué hace Pablo? En lugar de quejar, ay, que aquí huele mal, ay, que mira, es que esto. No, ¿qué hace? Alaba a Dios. Ve cuánto tenemos que aprender nosotros de la Biblia. Porque no importa la situación en la que nos encontremos, siempre debemos darle gracias a Dios. Recuerde, Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que sané? Solo uno regresó. Y es más, y dice, y el único que regresó era samaritano. Wow. Y los otros judíos que supuestamente deberían de saber la verdad. Y yo digo, ¿y aquellos cristianos que supuestamente deberían de saber? No son agradecidos con nuestro Señor. Juan 8, 10 al 11 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están? Me encanta. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? ¿Y qué le dice? Versículo 11. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco. Yo tampoco, le dijo Jesús. ¿Qué? Vete. Y nos gustaría que diga, vete en paz. No, vete y no peques más. Wow. Pero a nosotros nos encanta el hecho, oh sí, ya ves, Dios no me acusa, Dios no me condena. Sí, pero también te está diciendo que dejes de pecar. Yo no sé usted, pero esta es la lucha que tenemos todos y cada uno de nosotros.
No es una lucha con el vecino, no es una lucha contra mi mujer, contra mis hijos, mi vecino. No, la lucha es interna. Es contra ese que me quiere llevar a no serle agradecido a Dios. Pero es que fulano va a dar cuentas a Dios. Tú no te metas en una situación que entonces ahora tú vas a dar cuenta delante de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Dale gracias a Dios. Es tener una actitud de entrega voluntaria. Voluntariamente, nadie tiene que decírmelo o obligarme a hacerlo. Tengo que apartarme de lo que es o de lo que no es agradable a Dios. Y yo sé la gran pregunta del millón, pero ¿y cómo sé lo que a Dios le desagrada? El pecado. A Dios le desagrada el pecado. Pero yo solamente estoy hablando. Es chisme. No tienes derecho de juzgar ni maldecir a nadie más. Estamos pecando. Un cristiano agradecido va a buscar alejarse de esas cosas. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Me encanta. Número 3, las características de un cristiano agradecido es que busca la manera de agradar a su Señor. ¿Escuchó lo que dije? Busca la manera de agradar a su Señor. No busca la manera de cómo desagradarlo, sino de agradarlo. De vez en cuando, pues no es siempre, ¿va? Para que no se acostumbren. Pero de vez en cuando estamos sentados viendo televisión con mi esposa y sale un comercial por ahí, un chocolate. Y mi esposa dice, se mira muy sabroso. Y lo digo, no me estoy dando el vuelo, de vez en cuando, no es siempre. Pero cuando ando por ahí en la tienda y me recuerdo, cómo se le salía, no es cierto, pero cómo ella quiso ese chocolate. Entonces vengo, lo agarro, lo compro, lo llevo a la casa. Y cuando estamos ahí, aquí está tu chocolatito. ¿Por qué? ¿Porque tengo que hacerlo? No. Porque quiero agradarla. Ahora póngalo con Dios. Si yo sé que algo que yo voy a hacer va a desagradar a Dios, entonces no lo voy a hacer. Si de veras soy una persona agradecida por lo que Él ha hecho por mí. Un cristiano agradecido busca la manera de agradar a su Señor. Otra vez, Romanos 12:1, que dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¡Wow! ¿Cuál es el sacrificio que a Dios le agrada? Es que este cordero, aunque a veces otros somos otra cosa, no cordero, pero este cordero no lo tienen que llevar al altar del sacrificio. Él va a ir solito. ¿Hello? Porque es que es un sacrificio vivo. Voy a ir yo solito. Y una vez estando ahí para ser sacrificado, como Isaac, Dios me va a perdonar la vida, no me va a quitar la vida. Pero igual que a esta mujer, vete, no te condeno. ¿Qué? No peques más. Entonces ahora voy a buscar agradarle a Él. Por eso Pablo dice, una nueva criatura. En Cristo somos nuevas criaturas. Ya no vivimos más nosotros. Pero es que me ofendió. Ya no vives más tú. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, en la carne, o sea, lo que ahora todavía sigo viviendo aquí en este mundo, ¿lo vivo qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Mire, esto debería de cambiar nuestra forma de pensar radicalmente. Tristemente, no muchos lo entendemos.
Podríamos decir que santo es lo que dejamos de hacer para no ofender al Señor. Santo es lo que dejamos de hacer para no ofender a Dios. Y agradable es todo lo que hacemos en agradecimiento para que nuestro Dios, nuestro Señor, se sienta agradado. Yo me imagino, por igual también mi esposa a veces hace cosas por mí, y cómo te sientes cuando alguien te muestra agradecimiento. ¿Cómo se sentirá Dios? Cuando solamente decimos algo, pero nuestro corazón está muy lejos. Romanos 8, 7 y 8. Romanos, voy buen tiempo, miren, porque solamente la mitad de una página ya vamos ahorita. Romanos 8, 7 y 8 nos dice lo siguiente. Pues la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Pues la naturaleza pecaminosa es esa vieja antigua de vivir, vieja antigua manera de vivir. Es ese viejo hombre. ¿Está conmigo? Ese viejo Mario. Que no le digan nada porque a mí me das una cachetada y yo te doy dos. Ah, no, pero no te que poner la otra. No, yo no. Esa es la vieja naturaleza. ¿Qué dice? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¡Wow! ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, siempre. Es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios. ¿Y qué? Y jamás lo hará. ¡Wow! Entonces, cuando crees que se te quiera salir el indio, esa vieja naturaleza, recuérdalo. Es enemiga de Dios. Por lo tanto, hay que controlarla. Y nadie te va a obligar. Eres tú y soy yo quien debemos hacerlo. Pero es que tú tienes la culpa, en los matrimonios, así decimos, pero es que si vos no me hubieras hecho esto, y el otro dice, sí, pero vos también me hiciste. Es esa vieja naturaleza, y ahí estamos, del chongo, y Dios no entienden, no han entendido, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si seguimos dominados por esa naturaleza pecaminosa, por esa vieja naturaleza, nunca vamos a poder agradar a Dios. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Me lleva a mi cuarta característica. Un cristiano agradecido es guiado a vivir en el Espíritu. Un cristiano agradecido, mire, dije, es guiado. No es obligado. Ahora se da cuenta por qué tanto cristiano que, no hombre, anda en la carne. Sí, porque no está siendo guiado. Él quiere que tal vez alguien lo obligue, lo lleve, pero Dios no funciona de esa manera. ¿Esto es qué? Esto es personal. Esto lo tengo que hacer yo porque yo quiero hacerlo, no porque me están obligando a hacerlo. Guiado a vivir en el Espíritu. ¿Qué dice la última parte del versículo Romanos 12:1? ¿Cuál es esa? Esa actitud de entrega voluntaria a Dios, ese apartarme para no hacer lo que desagrada a Dios, esa
manera antigua de vivir, esa vieja naturaleza, tengo que hacerla a un lado para dejarme ser guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Por eso digo, usted puede pasar aquí, poco tendido, hay que darle clines porque ya no puede con tanta lágrima, y salir de aquí odiando a su hermano. Y según usted, adoró a Dios. ¿Qué adoró? La verdadera forma es siendo agradecidos con Dios. Es entender que le sirvo a Él, no porque me están obligando a nadie. Me decían a mí, ya no te tomas tu cervecita, porque ya no fumas con nosotros. Te obligaron, ahí en la iglesia te lavaron el coco. No, nadie me lavó el coco. Yo me lavo el coco todos los días, bañándome. Lo hago porque sé que si voy a hacer eso, estoy desagradándole a Él. Y no quiero desagradarlo. Por el contrario, yo quiero ser agradecido porque Él me libertó, me liberó de esa esclavitud, de ese pecado. Sigamos. Porque aquí la situación es, ok, hermano, entonces hay que ser guiados por el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Pero ¿qué significa este rollo de vivir en el Espíritu? Ahora sí le vamos a poner un poquito de acelerador aquí a la cosa, porque ya le dimos vuelta a la página. Dice, vivir en el Espíritu significa, y yo lo puse en esta forma, vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, es simple y sencillamente acción. Deja de hablar tanto y ponla en marcha. Acción. Acción, la A de alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Es alimentarse de la palabra del Señor. Hay mucho creyente, entre comillas, no lee la palabra de Dios. Se sabrán ciertas historias por aquí y por allá, porque tal vez escucharon un mensaje, pero nunca la han leído ellos personalmente en la Escritura. ¿Por qué? Porque no llevan un devocional diario. Pero el cristiano agradecido entiende, porque quiere vivir en el Espíritu, entiende que hay que alimentarse de la palabra del Señor. Vea conmigo, 1 Pedro 2, 1, 3. Nos dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¡Wow! Me encanta. ¿Qué dice? Déjeme tomar agüita, porque no hay leche. Y usted dirá, ¿por qué dijo eso de leche? Pues lo que vamos a leer. ¿Qué dice? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Mira qué excelente, me encanta. Con mi nietecita, ¿verdad? Acabamos de celebrarle su 3er año. Y cada vez que llega a la casa, ya sea tempranito en la mañana o antes de irnos a dormir, y le enseñamos un vasito de leche, usted tiene que ver la carita de esa niña. Y digo yo, que así fuera el cristiano, que le enseñáramos una Biblia y se riera porque voy a leer la Biblia, pero usted le enseña la Biblia y cree que a bibliazo lo va a agarrar. Porque no entiende. Porque no lleva una vida devocional de la lectura de la palabra. Que dice, como bebés recién nacidos, deseen. Hay que desearla. ¿Con qué? Con ganas. Esa leche espiritual pura. Para que crezcan a una experiencia plena. O sea, como que la salvación no está completa. Una salvación plena,
una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado, ¿qué? La bondad del Señor, ¿se da cuenta? Yo probé la bondad del Señor cuando me perdonó. Cuando vine ahí a moco tendido, arrepentido, porque me convictó el Espíritu Santo. Ok, entonces ahora qué, gracias a Dios que hubo alguien que me dijo, ok, aquí tienes una Biblia, léela. Ah, pero ¿por dónde empiezo? No importa por dónde empieces, léela. Pues toda la palabra es inspirada por Dios, no importa dónde comiences a leerla. Ahora, yo te voy a aconsejar, lee el Nuevo Testamento primero. Y si te vas a aburrir con Mateo, porque mucha onda, genealogía, pues lee Juan. Por ahí comienza, por el libro de Juan. Ahora entiende por qué me encanta el estudio bíblico de los días jueves. ¿Cómo lo hacemos? Libro por libro, palabra por palabra. Porque eso es nutritivo. Allí es donde voy a crecer a una experiencia plena de la salvación. La C, acción, es consagrarnos o santificarnos. Es consagrarnos, esto es caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Si tú no te estás consagrando o no te estás santificando, ¿cómo vas a andar en el Espíritu? No puedes. Vas a ser siempre controlado por esa vieja naturaleza, la cual que dice no puede agradar a Dios, nunca lo ha hecho, no se somete a Dios, no puede hacerlo. Consagrarnos o santificarnos. Hebreos 10, 8 y 10 nos dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado. ¿Cuántos se sacrifican? Ay, voy a ir a la iglesia. Qué gran sacrificio. No quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Que dice, aun cuando la ley de Moisés las exige. Versículo 9, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Me encanta. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. No sacrificios, sino que aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ay, a ver, hermano, ahí dice una vez y para siempre. Ya soy santo. No te confundas. Tú tienes que practicar esa santidad. Cada vez tenemos que ser más y más y más santos. Te recuerdo, sin santidad nadie verá a Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Le dije que era acción. La segunda C. Debemos congregarnos en una iglesia. Ah, ya viene, hermano. Hoy con la pandemia no podemos. Sí se puede. Que usted no quiera es otra cosa. Pero aquí nadie lo va a obligar. Recuerde que dijimos voluntario. Congréguese en una iglesia. Hebreos 10, 23 a 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y ¿qué? Y buenas acciones. Versículo 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
Hermano, es que usted no entiende la pandemia. No, ahora más que todo es de estar conectado en algún lugar. Comiendo en el Denis, ahí no vas, a menos de que estés con otro cristiano, pero ese cristiano te tiene que hablar, vamos a la iglesia, conectémonos. Viene una persecución increíble para la iglesia, se lo aseguro. Todas estas cuestiones de que no quieren que las iglesias se abran, que no quieren que... Esa es persecución para la iglesia. Aquí es donde vamos a ver en verdad quiénes somos quiénes. Nos dice la I de acción, integridad. Integridad. Esto se lo deberíamos de mandar a nuestros líderes políticos, que no saben absolutamente nada, cero, de lo que es integridad. ¿Qué nos dijo el líder de California? Es prohibido que ustedes se reúnan. Ah, sí, pero él bien que come con toda su familia ahí. Esa es hipocresía. Eso no es integridad. Y nosotros como creyentes debemos ser íntegros. Que nadie pueda decir algo. Pueden decirlo, pero que no sea cierto. Integridad. En el Antiguo Testamento, para que usted me entienda, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida como integridad significa la condición de ser intachable. Integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. ¡Wow! Ya con todo eso, me encantaría decir que solo el gobierno se quedó chiquito. No, también la iglesia. Carecemos de sensatez, rectitud moral. ¿Para qué le cuento? Sinceridad. Wow, mejor ahí me quedo porque ya me están viendo mal algunos de ustedes. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad. ¿Somos honestos? Y la adhesión a un patrón de buenas obras. ¿Nos adherimos a hacer buenas obras o a seguir haciendo las obras muertas de antes? Y aquí le va. La integridad en nuestro mundo de hoy implica incorruptibilidad moral. Wow. Una y otra y otra y otra y otra vez. Líderes religiosos. Unos salen del closet, otros se meten en otro closet. La inmoralidad sexual. Que Dios nos ayude a ser ¿qué? Íntegros. Efesios 1, 4 al 5 nos dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¡Ah, qué buena onda! Soy elegido, escogido. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Para eso nos escogió, para eso nos rescató. No para que hagas tu party ahora y quieras hacer lo que se te dé la gana. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es que Dios nos está viendo. A veces creemos como que Dios no nos mira, ¿verdad? Lo tranza que soy, Dios te está viendo. Lo inmoral que soy, Dios te está viendo. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Y qué? Y le dio un gran gusto hacerlo. Pero de nuevo, es voluntario.
¿Vas a buscar la integridad o vas a seguir siendo otro cualquiera? Acción, la O. Orar en todo tiempo. ¿No dice la Escritura así? Orar en todo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? Se nos olvida. Primero trato de solucionar yo mis problemas, en lugar de venir con Dios en oración. Una vez más, las estadísticas nos dicen que el cristiano de hoy día ora 3 minutos, los 3 añitos de mi nietecita, 3 minutos al día. Y si usted está bien bendecido, 1 minuto en el desayuno. Gracias, Señor, por este desayuno excelente. Miren nomás, qué chulada. Ya 1 minuto. Para la hora de lunch, porque tenemos que comer. Señor, gracias por este lunch. Mira nomás. Pollito horneado, ya se te fue el otro minuto. Y para la cena, oh, Señor, ya llegué a casa después de este gran día de trabajo. Gracias por la cena. Ya se te fue tu otro minuto. Y todo lo demás. Wow. No me mire feo. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos dice lo siguiente. Estén siempre alegres. Wow. Estén siempre alegres. Pero ¿cuántos cristianos estén? ¿Cómo está? Ay, mal. Estén siempre alegres. Ay, que si usted supiera. ¿Qué dice? Versículo 17. Y de hecho, no vayan a salir con que hay que memorizar el versículo 16. Estén siempre alegres, porque no se vale. 17. Nunca dejen, tampoco el 17. Nunca dejen de orar. Si quieren, mejor el 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Qué dice? Ya ve que le dije, no lo digo yo. Sean agradecidos, ¿qué? En toda circunstancia. Aunque esté ahí con un respirador, un aparato. Gracias, Señor. Porque si me voy a ir, pero te voy a dar gracias antes de irme. Pues ¿qué dice? ¿Estoy mal? Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios. Es que yo no sé, hermano, sea agradecido. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El ser desagradecido está bien para el mundo, pero no para el creyente, no para el cristiano, no para el Hijo de Dios. Porque eso habla muy mal acerca de Dios. Y la N, ya para que vaya a gastar su otro minuto en oración antes de almuerzo. La N, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Solo una persona que ha nacido de nuevo puede dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sí, lo dije muy claro. Solo una persona que ha nacido de nuevo puede dejarse guiar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. El problema es que tal vez nos llamamos creyentes, cristianos, pero si somos mal agradecidos con Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete. Y pídele al Espíritu Santo que te haga nacer de nuevo. Porque ya lo vimos, la vieja naturaleza no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Solamente un cristiano que ha nacido de nuevo. Señor, haznos nacer de nuevo. Aquel que se llame cristiano, pero que esté viviendo completamente contrario a tu palabra, hazlo nacer de nuevo. Ahí donde usted esté, me está viendo por la red, ni que fuera pescado, la red, me está viendo por la red, o aquí presentes en la iglesia. Si necesitas
nacer de nuevo, pídele al Espíritu Santo de Dios y Él va a cambiar ese tu corazón de piedra para darte un corazón de carne que sienta, que desee, que busque tener una actitud de entrega voluntaria a Él. Un corazón agradecido que se aparte de lo que no es agradable para su Señor. Un corazón agradecido que va a buscar la manera de agradar a su Señor. Y uno que va a permitir que el Espíritu Santo guíe su vida. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar.